esta noche, esta tarde-noche, ¿verdad? Donde vamos a comenzar de lleno con este reto de lectura y por supuesto para que escudriñemos nosotros este primer evangelio, ¿verdad? Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solo uno? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Señor. Ok. Repito, ahora sí se oye que estaba hablando y no me oían nada. Por favor, denos un ok por ahí, si se escucha. Vamos a hacer una prueba, Mario. Sí. Gloria a Dios. Por ahí, hermano Samuel. Amén, ¿sí? Gloria a Dios. Ok. Bueno, preséntense pues, muchachos, ya que se me fue la inspiración. Estaba hablando y no había prendido el micrófono. Qué barbaridad. Mario. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Yo soy de la iglesia New Vision Community Church, Casa de Oración, y es un placer y un honor estar aquí en esta noche. Amén. El director de alabanza también, ¿verdad? Sí. Y por ahí tiene una fans que lo está viendo por ahí. Saludos también. Que le ponga un like. Sí. Ok. Vamos a ver, hermano Samuel, a ver si usted también le ponen ahí un like por ahí. Un corazoncito. Hermanos, mire, que Dios les bendiga en esta preciosa y hermosa tarde. Nos gozamos, los saludamos desde acá de la ciudad de los vientos, desde Chicago, para todo el mundo. Y deseándoles que este día que haya sido un día de bendición. Y más porque Amén. Vamos a aprender un poco de lo que es la palabra de Dios y animarnos todos a que sigamos esforzándonos. Dice el Señor, esfuérzate y sed valiente. Entonces vamos a esforzarnos y gracias por estar con nosotros, acompañarnos a través de en vivo. Y la noticia es que ya también estamos en YouTube, ¿verdad? Los videos también ya están en YouTube. Sí. Y para que les pongan que un like también. Gracias hermano Samuel. Sí, efectivamente, después que terminando el programa, ya nuestro técnico lo prepara y lo sube a YouTube, al canal de la iglesia, así es que ahí lo puede ver cuando usted quiera, ¿verdad? O compartirlo donde sea. Algo que estábamos comentando es que no sé si alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué era necesario? Definitivamente, si hay varios de los evangelios tocan lo mismo, ¿verdad? Pero la importancia de esto es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Entonces, en este punto, lo que tenemos son 4 evangelios que nos presentan un panorama diferente de lo mismo, ¿verdad? Alguien decía, y a mí me encantó eso, a mí me gusta ver películas, si usted ha visto Dios no está muerto, ahí en una de las defensas llevan a un ¿cómo se llama estos que estudian o van a las zonas donde hubo un crimen y analizan todo el entorno, ¿verdad? La idea es esta, ¿verdad? Sí, pero la gente que se especializa para poder resolver los casos y todo eso, entonces, ¿de dónde vinieron las balas? Exactamente, ahí me encantó la forma en que presenta y habla esta persona, porque dice que definitivamente nos encontramos en los 4 evangelios 4 testigos que ven o vieron desde 4 perspectivas diferentes, pero que no se contradicen en las cosas. Hay unas partes donde uno dice, pero es que aquí no dice esto, ¿verdad? Por ejemplo, ayer decíamos de que Mateo se encarga, Mario, de presentar a Jesús como el rey y el Mesías. Y por lo tanto también a él le provocó presentar, porque no entendía la forma en que Jesucristo fue rechazado, por así decírtelo, sabiendo que a él se le había revelado que era el Mesías. Entonces decían, era en que no se entendía el hecho de que tanta profecía, y por eso él menciona muchas de las profecías, y los judíos no abrieron los ojos, no pudieron verlo. Entonces, pero a diferencia entonces de Marcos, de Lucas, inclusive de Juan, porque Juan también nos presenta una perspectiva de adentro,
¿verdad? Porque Juan estaba incluido en ese círculo, estaba el círculo de los 70, después de más, ¿verdad? Pero los 70, de los 12 y de los 3 que andaban con Jesucristo. Entonces, Juan era uno de los 3, pero aún de entre los 3 era el discípulo amado, ¿verdad? Era el que él mismo en su evangelio relata que él estuvo en la cruz. Pero Mateo no presenta eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, a un principio yo estaba con la idea de poder llevar un análisis de los 4 evangelios a la vez, tocando todos los temas que cada uno presentaba, pero la inquietud no era así, ¿verdad? Porque si están los evangelios planteados como están, merece que nosotros nos detengamos a ver qué era lo que Dios quería plasmarnos a través de cada uno de los evangelios. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a dar inicio. Mario, ¿qué nos cuentas acerca de este reto? ¿Cómo te fue durante este día que estaba viendo la cita que íbamos a ver? ¿Qué nos cuentas de eso? Se me hizo muy interesante porque yo me acuerdo hace años, siempre nos decían, no, empiecen a leer la Biblia, empiecen con el libro de Mateo, ¿verdad? Y uno lee la genealogía y pues uno no piensa mucho, ¿verdad? Uno piensa, pues nada más son generaciones y a llegar a Cristo. Pero si uno se toma el tiempo para ver realmente, uno puede ver que hay historias, ¿verdad? En cada persona, ¿verdad? Y tienen sus historias, ¿verdad? Y yo digo que verdaderamente Dios es bondadoso y misericordioso, y se puede ver eso pues en la genealogía, ¿verdad? Porque vi que ahí viene incluido Rahab, David, ¿verdad? Se me hizo fascinante eso, muy fascinante. ¿Sí? Yeah. Ruth, yes. O sea, fíjese que con solo ir, mire, si tú no has leído la Biblia y lees, como bien decía Mario, menciona los nombres y te da igual, porque no sabes quiénes fueron. Pero cuando de repente empiezas a ver, por ejemplo, lo que decía él, empiezas a ver a Rahab, ¿verdad? A Ruth, Boz, Obed. Después venimos acá de los más sobresalientes, ¿verdad? Por supuesto, David. Empiezas tú como que te cae todo lo que ellos representaban, cómo es que ellos estaban, la condición que vivían y cómo Dios definitivamente es el mismo, porque eso es lo que nos está mostrando. La gracia de Dios siempre ha estado manifiesta, por supuesto, en este caso, pues en este tiempo, definitivamente estamos viviendo ese periodo de la gracia, pero anteriormente, no solamente el pueblo de Israel como tal, sino que Dios fue abierto a recibir a aquellos que creían en Él, sí, ¿verdad? Porque no eran ayudados por el Espíritu, sino que era porque ellos, por ejemplo, Rahab decidió arriesgar su vida por defender estos espías. ¿Por qué? Porque había escuchado del Dios poderoso que tenían el pueblo de Israel. Y yo digo, no, yo de aquí me agarro. Y efectivamente le sirvió a tal grado que no le importó lo que ella era, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, no, que una mujer de la calle, una prostituta, pero mira, en el linaje, ¿verdad? Y mencionada, porque aquí pudieron haber dicho únicamente, mencionar en este caso de Salmón. Salmón engendró a Boz. No había necesidad de poner Rahab, ¿verdad? Pero Dios, que a Él hace con quien quiere y como quiere, ¿verdad? Dijo, pónganla. ¿Por qué? Era necesario, ¿verdad? Para mostrarnos a nosotros que Él es el mismo, ha sido el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sí, como decía usted, pastor, Dios no se equivoca, y si lo vemos, como lo menciona Ángel, como lo menciona Santiago, que también se menciona en otras partes, sí, lógico que tenía que los judíos conocían, sabían, sí, y lógico que tenía que ser mencionado en este libro, que era especialmente dirigido a los judíos. Perfectamente. Y nos habla leyendo hoy desde Abraham, y a veces uno se pregunta y dice, ¿por qué
¿Por qué nada más desde Abraham? Ujú. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Gálatas, que ahí cuando Pablo va con los de la iglesia, las iglesias, y les empieza a mencionar también desde Abraham, porque tienen ese conocimiento más a profundidad desde Abraham para hasta el nacimiento de Jesucristo. Entonces más se enfoca en eso. Lo anterior, como el otro evangelio que los vamos a ver más después, que menciona ya a Adán y todo viene, pero ya es otro, Otra perspectiva. Ajá, como es dirigido a otro. Sí. Entonces aquí nada más menciona y la genealogía, viendo y hablando de Rahab, veía y en los comentarios que hay, dice que no tanto escuchó, sino que veía por su ventana, porque su ventana estaba en el, se puede decir, se veía para afuera y veía cómo dice que los israelitas se escuchaban, como, ¿se acuerdan lo que hicimos el domingo? Nos puso a hacer de marchar y aplaudir. Sí. Entonces al dar vuelta alrededor de Jericó, se escuchaba esa bulla, ¿cómo se dice? sonido Sí, de los guerra, pies. Ajá. y con los pies marchando. Y entonces ella veía y decía, no, estos vienen, y había escuchado también. Entonces ella creía y decía, no, estos sí vienen traen como capitán al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Sí, ella escuchó la historia de cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Esa historia se corrió por todo el mundo, donde los egipcios iban tras ellos, y después que cruzaron el Jordán, pues entonces para ella no necesitó más que el simple hecho de escuchar, imagínate. Y ahora, Mario, que nosotros hemos podido palpar milagros de Dios, Sentir. cómo Dios nos ha hablado, Él se deja sentir. Es más, Él habita en nosotros, que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque ya de ahí encontramos en el Antiguo Testamento que el Espíritu no se apartó de David, dice, pero andaba con él, ¿verdad? No andaba en él. Y esas son las cosas, lo diferente que nosotros tenemos. Pero, bien, vamos a entrar en materia entonces, ¿verdad? Lo que podríamos decir, si usted ya leyó lo que es el capítulo, ¿verdad? Es que por momentos se detenga, ¿verdad?, a marcar lo que más le resalte de los personajes, ¿verdad? Si usted ya sabe la mayoría de los personajes, y si no, pues dése a la tarea de marcar entonces de quién usted no sabe e irse un poco atrás para ver cuál es esa historia que hay detrás de ese nombre, ¿verdad? Lo que quiero resaltar, no vamos a bueno, no, podríamos decir que lo podríamos leer, ¿verdad? Pero quiero resaltar acá algo, ¿verdad? Que comienza el verso 1 y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Alguien me preguntaba, pastor, pero es que el papá de Jesús era José, no era David, ni era Abraham. ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? Es una modalidad o una costumbre de referirse a los ancestros, por así decírselo. En este caso al patriarca, ¿verdad? De donde el pueblo de Dios fue escogido. Y por eso hace la relación de David y también de Abraham. Uno puede decir que Mateo hizo esto para pues para decir que el Mesías viene de descendencia de David, ¿no? O sea, sí. Y también tenía que presentar a Abraham por el hecho de la promesa, okay, ¿verdad? Y como lo quería presentar, le estaba hablando a los judíos. Ahora pónganse que ustedes son judíos, ¿verdad? Bajo esa mentalidad vamos a tener que leer este evangelio para que nosotros podamos procurar que logremos entender y ser empáticos con lo que Mateo está hablando, ¿verdad? Entonces por eso decimos, menciona a Abraham por eso, por la promesa. Y comienza diciendo, pues, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿ok? Judá engendró a Tamar. Ahora, Jacob no solamente tuvo a Judá, tuvo las tribus, ¿verdad? Las 12 tribus. ¿De dónde vienen las 12 tribus? Exactamente, pero
acá la importancia es mencionar de dónde viene ese linaje, ¿verdad? Por eso únicamente menciona a Judá. Y yo, pastor, cuando estaba leyendo y decía Judá, pero ¿por qué no vino de la Ángel. descendencia de... ¿Por qué Sí. no vino de la descendencia de un hijo de Raquel? Donde me confundo a veces Raquel con Rebeca. No puedo diferenciarlos, busco, pero de Raquel, ¿verdad? ¿Por qué no fue de la descendencia de un hijo de Raquel? Me pregunta, ¿por qué fue de la descendencia de un hijo de Lea, la hermana de Raquel? Y mi otra pregunta, mi interrogancia es que eran, ¿pero por qué hasta el cuarto hijo? Judá no fue el primogénito, fue el cuarto hijo de Lea. Entonces era algo que yo me decía, pero ¿Y encontró la ¿por qué? respuesta? No es exactamente, pero como menciona que de esa tribu iba a nacer el Judá era como que aquí Mateo lo presenta como rey. Y el escudo de Judá es el león. Y también Jesucristo es se le conoce como el león de la tribu de Judá. No, si fuera de escoger, yo hubiera dicho no, ¿por qué no vino? ¿Verdad? O sea, algo relativo. Pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Que a diferencia de Abraham, Dios, la promesa, como no era de Jacob, sino que era de Abraham, ¿verdad? No era de Isaac, en ese caso, ¿verdad? No estaba atado a que fuera la mujer a la que él amaba, ¿verdad? O a su esposa, ¿verdad? A su única esposa, pues él tuvo varias mujeres. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, de donde no importa si era el primogénito o quién, sino que la promesa venía de Abraham para Isaac, de Isaac para Jacob, ¿verdad? Y no importaba si amaba perdidamente a una o no la amaba. O sea, Dios definió, ¿verdad?, de dónde vendría. Y si vemos que a partir de Jacob y Esaú comienza una, por así decirlo, una tradición o una forma de operar de Dios, que siempre el mayor iba a servir al menor, ¿verdad? Y si no, y empezamos a hacer un análisis solo de eso, olvídese, ¿verdad? Y empieza también Jacob con los hijos de José, en donde le cruza las manos y José le dice, no, te equivocaste, mira, arregla eso, no. Y él le dice, no. Hablamos también del primer Adán, ¿verdad? Versus el segundo Adán. Y ahí para allá podríamos ir rascando muchas cosas, ¿verdad? En donde a Dios se le ha placido, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, yo soy el menor de la casa, fíjese. Yo soy el menor de la casa. ¿Quién iba a decir que Dios me iba a levantar y iba a estar sirviéndole de esta manera, ¿verdad? En el caso de David, llega Samuel a buscar el rey, ¿verdad? Y dicen, el mayor, nada. El que sigue, tampoco. Y entonces, ¿no hay otro por aquí? Ah, sí, aquel, más pequeño. el bastardo le decían, porque no era valorado dentro de la familia según los teólogos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, Dios se encarga de mostrar que a aquel por el que no dan nada, Él viene y lo separa. Wow. Aquel que dicen que este fue un accidente, ¿verdad? De verdad casi no llega. Entonces, así, y lo vemos en muchas historias reales, ¿verdad? De gente que ya no pensaban tener otro hijo y nace y de repente, mire, tienen un Dante Gebel por ahí dando lata, ¿verdad? Entonces, así son las cosas. Pues seguimos entonces. Acá, como decíamos, incluye todo lo que es la descendencia. La descendencia nos ayuda. Mario, por ahí tienes para que lo leas. Sí. Verso 3. Ajá, 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón y a Naasón a Salmón. Salmón engendró Salmón engendró
de Rahab a Buz. Ujú. Buz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, Ujú. de la que fue mujer de Urías. Ujú. Salomón engendró a Roboam, Ujú. Roboam a Abías, y Abías a Asa. Ujú. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ujú. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías. Ujú. Josías engendró a Jeconías, ¿así se dice? Jeconías. Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ujú. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel. y Salatiel a Zorobabel. Ujú. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor Ujú. engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim. y Akim a Eliud. Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Ujú. Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, iglesia, acá en esto hay un montón, pero montón de aspectos que podemos o podríamos considerar, pero únicamente quiero hacer resaltar algo acerca del verso 11. ¿Por qué? Porque ahí se da una situación, en el verso 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, ¿ok? En esta parte, fíjese que Mateo salta la generación entre Josías y Jeconías. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque Jeconías es también llamado Joaquín. Y en algunas veces podríamos encontrar entonces también en Segunda de Reyes y también en Segunda de Crónicas 36:8 y 24:6 habla acerca de esta situación. Ahora, y algunas veces Conías, que está, si busca hermano Jeremías capítulo 22, verso 24. ¿Por qué resaltar detenernos acá? Porque acá este personaje, Joaquín, que dio en su generación está Conías, y este hombre fue un hombre perverso, que en Jeremías se desató una maldición sobre ellos, ¿verdad? Y en teoría no debería haber rey bajo este linaje. ¿Por qué? Porque hubo una maldición, que nadie después de él iba a tomar el reinado de David. ¿Sí lo encontró? Sí. Léalo. Jeremías 22, verso 24. Puede ser 23 también. 24. Vivo yo, dice el Señor, que si Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo de sello en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaré. Wow, eso está fuerte. ¿Sabe lo que quiso decir? Dice que si este Jeconías fuese anillo de sello, o sea, el sello del rey, este Jeconías fuera el anillo, Sí, sí. que era el sello del El rey, rey. dice que aún así lo arrancaría de ahí, de su misma mano de Dios. Wow, eso está fuerte, ¿verdad? Dice, aún que fueras el anillo de sello, te saco de ahí, te arranco de ahí. Sígale. Entonces nos enseña que lo que hizo no fue Algo agradable. algo agradable, y
que si vemos los tiempos de los reyes, cada vez que cometían errores, caían en cautiverio, ¿no? Ujú. Pero aquí vemos que al decir esto, Dios, a través de este profeta, sí era algo gravísimo, no era cualquier cosa, porque al decir te arranco el dedo que va y lleve el anillo, yo lo arranco, y eran algo tremendo, y por eso ahí vemos que de ahí ya no surgió el linaje, fue sustituido por un familiar. Ahora, lee el 22:30. Así dice el Señor: escribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prospera en todos sus días, porque ninguno hombre de su linaje prosperará, de modo que se siente sobre el trono de David y gobierne más en Judá. O sea que ya hubo maldición, ya no hubo. Sí, una ya, maldición una ahí. maldición Ve el que- verso 30, a ver qué dice. Es el que leí, pastor. Ah, ok. Así dice el Señor: escribid. Ok. El 24 lo leyó. Sí. ¿Qué es el Vivo, 24? vivo yo, dice el Señor. Ah, ok. Cada ahí donde dice que lo Sí, arrancaría sí. de su dedo. Ok, entonces, ¿por qué nos detenemos acá? Porque aquí es donde resalta la importancia de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir el hecho que a David se le dijo que su trono iba a ser eterno? ¿Verdad? Y si leemos el 23, pastor, que Ajá. dijo que no lo leí, dice: habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vinieren, como gemirás cuando te vinieran dolor como de mujer que está en parto? Ujú. Pues entonces, volviendo a lo que mencionaba, es que acá vemos, o la importancia del por qué sacar esto, es porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Si en el momento cuando Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, le dijo: voy a destruir a todos y de ti voy a sacar una nación, ¿verdad? Y de ti voy a volver a hacer todo, le dijo a Moisés, ¿verdad? En este caso, esta maldición queda, ¿verdad? Por cómo había sido este rey, y dice que nadie de su descendencia iba a tomar el trono de David. Pero entonces ahí se rompía el hecho de que Cristo, que iba a venir del linaje. Ahora bien, como para Dios no hay nada imposible, y Dios tiene todo seteado y todo planeado, no es que se le salió de las manos a este rey y botó el linaje. Qué barbaridad, hermano Samuel. Muchos dicen, No le salió otra bien. opción. Ajá, no le salió bien al Señor. No, ya él sabía lo que hablamos la vez pasada, que Jesucristo iba a venir, ¿verdad? Iba a estar con José y María, pero no iba a ser parte de ellos, porque Cristo solo fue depositado en el vientre, Ujú. ¿verdad? Ahora, bajo el linaje natural, biológico, pero sin ser realmente biológico ni de José ni de María. De María. Fíjese. Pero sí viene con ese linaje, que ellos eran, básicamente, tenían el derecho de poder llegar al trono, ¿verdad? Pero no era con ese objetivo que Dios prometió a David un reinado eterno, ¿verdad? A través de su linaje. Entonces, como ya Dios sabía cómo iban a ser las cosas, ¿verdad? Dijo: no, pues esta maldición va para los descendientes biológicos, ¿verdad? Pero no contando con el hecho de que Dios se las iba a arreglar en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora se entiende y todo de que Cristo únicamente iba a ser puesto ahí para que se desarrollara, pero nunca iba a formar parte o a tomar parte el ADN ni de José, de María, ni mucho menos de José, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo venía como con esa sangre perfecta, ese ADN que no estaba contaminado, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia y por eso resaltamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con tu vida o con mi vida ahora o con todo lo que nosotros hemos sido? Él hace las cosas nuevas, ¿verdad? Y cuando decimos somos nueva criatura, literalmente somos nueva criatura. No ¿verdad? importa Todo quedó atrás. Yeah. Las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y tú y yo debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible.
aunque te canten, te digan, te recuerden lo que tú eras, tú dices, sí, perfecto, sí, de ese hoyo me sacó Dios. De eso, precisamente por eso es que yo le sigo a Cristo, precisamente por eso es que no lo voy a negar, precisamente por eso es que mi convicción está tan cimentada que no voy a decir no a Dios, ¿verdad? Wow. Ok, seguimos entonces, verso 18. Ahora, estamos en ese entorno y quiero que lo veamos de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos analizando la primera parte de Mateo, en donde está hablando acerca del advenimiento del rey, ¿verdad? ¿Y qué es el advenimiento? O sea, el hecho de que el rey llega a este mundo, ¿verdad? Y junto con él, el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, hablando del hecho de su nacimiento, el primer punto que tocamos habla acerca de su linaje. Ahora, el segundo punto que vamos a tocar ahora es su llegada. O sea, mire qué bonito es, cómo lo presentan, porque no dice su concepción, ¿verdad? Sino que llegada. No sé si me voy a entender con lo que le digo, iglesia. O sea, Descendió. hermano Samuel llegó aquí. ¿Por qué llegó? Porque usted ya existía, ¿no? Ajá. Pues ya es Samuel. Mario llegó aquí a la iglesia. Y aquí vamos a hablar entonces, dice nacimiento de Jesucristo, pero dentro de la manera en que se presenta o se nos pide que veamos, es que realmente vamos a hablar de la llegada de Cristo a este mundo, Sí, ¿verdad? porque ya viéndolo en nacimiento, a veces nos hace, o a veces hay personas que lo malinterpretan y dicen, es el primogénito, es el primero que nació. A veces lo han malinterpretado la palabra primogénito, pero no estudiamos bien a fondo. Y aquí nos va a enseñar bien Mateo que no es el nacimiento, pero en su humanidad, no en su existencia. Es su llegada a este mundo, Ajá, ¿verdad? no en su existencia, porque él es Sí. de- Está Es el como verbo. cuando dicen, ok, el bebé también, ¿verdad? El bebé fue concebido. Cuando están los bebés en la panza, ahí se forma la unión, ¿verdad? Ya tiene existencia a partir de ese momento. Entonces, cuando nace, también es que está saliendo de un mundo interno dentro de la panza de la mujer, ¿verdad? Y llega a este mundo a través de ese acto formidable de que es el alumbramiento, ¿verdad? Pero llega. Pero llega. Ya existía. Entonces, en este caso, ¿verdad? Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, es el tema que está acá, pero realmente, como debemos de verlo, es de la llegada de Cristo a este mundo. Y dice, Mario, léenos el verso 18, por favor, hasta el 25. Ok. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traduciendo es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, bueno, aquí hay, ¿qué te llamó la atención a ti, Mario, leyendo esta parte?
¿Se puede decir que estaba tratando de escapar José? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Es Sí, muy- no, y Dios le dijo, no, 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 no. esto no es mío. Dijo, no, yo no me voy a echar este rollo, ¿verdad? Ujú. Pero ahí vamos la intervención. Y aquí es donde nosotros decimos, mira, eh, Dios permite que un ángel se le revele, ¿verdad? Y le hable. Eh, y es un hecho, o sea, los ángeles existen, ¿verdad? Y lo que no debemos caer en el error nosotros es pretender que nosotros vengamos y clamemos ángeles, ¿verdad? Y que es bonito cuando tú puedes ver una experiencia así, pero nuestra naturaleza es tan, nuestras emociones son tan traicioneras que si de repente vemos una manifestación así, podríamos hacer como otro, ¿verdad? Que se han postrado y los han adorado, porque estamos frente a algo que es sobrenatural, ¿verdad? Pero que nosotros debemos de tener bien claro que los ángeles no son para recibir adoración. Y no son para que nosotros hablemos con ellos y les pidamos cosas, ¿verdad? Como esa famosa oración del ángel de la guarda, ¿verdad? No. Ay, da cosa cuando tú ves, escuchas eso. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos a Dios y Dios es el que manda. Entonces cuando viene, entonces ya ellos pueden conversar contigo, pero no es porque tú lo pediste que ellos están ahí, es porque Dios los envió. Sí. Entonces, al ver que José se quería escapar, Dios dijo, no muchacho, detente. ¿Por qué? Porque dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice, fíjate bien, menciona que José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Mira qué bonito eso. No temas recibir a María. Wow. No, pues así, ¿quién no, verdad? Así que, No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y obedeció. Wow. Fíjese bien, es como cuando hablábamos ayer, no sé si ustedes lo vieron, que yo le preguntaba a David y le preguntaba a la hermana Edna, ¿qué se sentirá? Escucha bien. ¿O qué sintió Mateo cuando Cristo pasó por la mesa donde él estaba recaudando los impuestos y le dijo, sígueme? No fue, si quieres, sígueme. No, fue un sígueme que marcó y entró por sus oídos y afectó todo su ser, porque dice que inmediatamente se levantó y le siguió. Y al rato ya lo tenía en casa, compartiendo, ¿verdad? Entonces lo mismo, cuando Dios viene y te manda un mensaje, hoy fue sueño, fíjese, fue a través de un sueño, dice que el ángel se le apareció a José y le dijo, no temas en tomarla. ¿Y qué hizo inmediatamente después? Porque le explica, ¿verdad? Es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira nomás. Ante tal instrucción, pues, ni modo, ¿verdad? Él dijo, bueno, de aquí soy. Y créame que para ese tiempo tenía que ser verdaderamente un hombre valiente, porque la gente sabía en el entorno y se corrió la voz de que María, el hijo que tenía, no era de él, ¿verdad? Y él tuvo que enfrentar eso. O sea, no fue algo sencillo, como ahora que, no, pues, está bien, ¿verdad? y también algo importante de él, no quiso difamarla, porque si él hubiera dicho que no, o él lo hubiera dejado, hubiera dicho, no, yo como, si no... Ni siquiera le he tocado, sí, ¿verdad? Pues, entonces dice que ahí iba a ocasionar a que ella fuera apedreada. Sí. Entonces, el amor que
como decimos, ya Dios tiene ya un propósito con cada personaje de la Biblia, tenía un propósito, y ahí vemos como José, que en la humanidad, tal vez al principio dijo, ¿cómo yo? Si ya nos habíamos comprometido, porque habían pasos que tenían que seguir los judíos para un compromiso o un matrimonio. Sí. Entonces ya estaban de acuerdo los padres de ambos, ya estaban casados, pero todavía no tenían, según era un año Sí, que ¿verdad? estaban, pero todavía estaban, que viene la palabra desposados, ¿no? Entonces Sí. después al año el matrimonio ¿cómo se dice la palabra? Se consumó. Se consumía. Pero entonces aquí el ángel le dice, tómala, pero no iba a consumir el matrimonio. Iba a respetar la virginidad de María, porque esa virginidad iba a llegar hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces ahí vemos un hombre temeroso de Dios, un hombre que yo al leerlo veía y decía, él sabía de que el Mesías iba a venir. Él sabía, y al aparecerse el ángel se sintió afortunado, como María también se sintieron afortunados, sabían que eran de esa descendencia y probablemente no se lo esperaban. Decían, no, somos de la descendencia de la tribu de Judá y probablemente seamos, pero pues como dicen, de miles de tantas, porque no era la única mujer, habían varias. Entonces fue afortunada. No, y más en las Entonces, condiciones y esto es lo que a veces uno puede pensar que, porque iba a recibir al Hijo de Dios, todo le iba a salir, no se iba a enfrentar a ninguna situación negativa, porque tenía el Hijo de Dios, todo iba a ser color de rosa, le iban a servir, le iban a cuidar. ¿Qué diaches? Mire, le tocó ser vituperada, señalada, como alguien que traicionó a su prometido, ¿verdad? Ella se tuvo que mover, después nace, hay que huir porque lo querían matar, hay que andar para allá, sufriendo para acá y llevándola para allá, y tenía al Hijo de Dios, al dueño de todo lo que existe, ¿verdad? ¿Qué necesidad para que nosotros tengamos un parámetro más o menos de cuando nosotros estamos pasando algo? Que yo soy hijo de Dios y yo tengo que tener todo perfecto y todo bien. No, muchacho. Sí, ni el mismo. Mira, si Jesús, mira todo lo que pasó de bebé, y quien portó a Jesús en su vientre, y ahora nosotros. Ahora, está en el entendido entonces que no estamos solos. Sí. Y acá Dios también, esto lo podemos utilizar para que nosotros veamos y estemos seguros que de una manera natural o sobrenatural, Dios es fiel. Ok. ¿Verdad? Yes. Dios es fiel. Vinieron esos magos, esos reyes, dicen, esos sabios, ¿verdad? Que llegaron guiados por la estrella a presentarle honra. Y eso es lo que wow, dice, mira, qué detallazo de Dios. Lo hacen hacer en esas condiciones, pero también se encarga de que lo honren. Y que vengan gente de fuera. Dicen los teólogos que estos eran súbditos de la escuela que dejó Daniel. Fíjese, no sé si había escuchado eso usted. Hoy lo estaba viendo, que estos sabios, estos reyes, no eran más que aquellos descendientes de ese conocimiento y de esa enseñanza que Daniel dejó. ¿Verdad? Bien, bien interesante. ¿Cómo Dios, y por eso lo llevaba y digo, cómo nosotros entonces ahora vamos a poder dudar que Dios es real y que Dios cuida de nosotros? Si nos lo demuestra cada vez que nosotros venimos y vemos, ¿verdad? Hasta en detalles, porque fíjese, acá dice en el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y esa palabra conocer está relacionado, como decíamos, y acá si pueden buscarme unas citas, Génesis 4.1, Génesis 4.1, Mario, hermano Samuel, Génesis 38.26 y Jueces
11:39, para que veamos más o menos un contexto de lo que estamos hablando. ¿Ya tienes la cita, Mario? Sí, amén. Léela, por favor. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok. Dice, allí se utiliza la palabra conoció, ¿verdad? Hermano Samuel, la cita que le di. Génesis 20, Le dije 38, 26. 38:26. Entonces Judá los reconoció Búscate y Jueces dijo: 11:39. más justa es que yo, por cuanto Jueces. no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Vuélvalo a leer, por favor. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Ok. ¿El Jueces? Jueces 11:39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ok. Nunca estuvo con varón, ¿verdad? O sea, estamos hablando entonces que acá Dios se encarga a través de Mateo de hacer énfasis, de decir, José nunca tuvo intimidad con María mientras estuvo Jesús en el Durante vientre. el embarazo. Ajá. Puede. Ahora, nació, ahora, también hay otra teoría, ¿verdad? Que dicen que obviamente tuvo un parto natural. Entonces, ¿qué pasa con la mujer cuando tiene un parto natural? Pues es un parto natural, ¿verdad? Entonces, allí es un detalle en donde ella no conoció varón, y en ese lado es que se le da el título de virgen, ¿verdad? De la virginidad. Pero después, o sea, ya José se acercó a ella y tuvo descendencia, ¿verdad? Y acá menciona, pues, habla, cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito, no dice unigénito, ¿verdad? Y esa es la diferencia, ¿verdad? Porque, y estos son los detalles que a veces se nos pueden ir por alto, ¿verdad? Porque Mateo está diciendo, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, quiere decir entonces que más adelante y tuvo más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay muchas cosas que la Biblia no están en la Biblia? ¿Verdad? Porque Dios se encargó de poner las cosas más relevantes. Lo demás tú lo puedes buscar en libros de historia y todo eso, pero lo relevante está acá, así que nos centramos en esto, ¿verdad? Podríamos decir entonces que hemos cubierto entonces lo que habíamos dicho que íbamos a cubrir hoy, que era el advenimiento del rey, su nacimiento, o sea, su linaje y su llegada, que es lo que hemos hablado hasta este verso 25, ¿verdad? Y mañana precisamente vamos a seguir entonces ya tocando este tema bien bueno que está. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de su adoración y sus adversarios. Y en ese tema de su adoración vamos a incluir la visita de los magos, ¿verdad? Y también la matanza de los niños, o sea, sus enemigos. Ahí vamos a ver cómo es que el enemigo se levanta. Y acá vamos a estar hablando también de lo que aconteció con aquel tipo de Jesús, ¿verdad? En el caso de Moisés, también, que sufrió cuando él nació una matanza similar, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas. Me encanta de verdad hoy que estamos entrando a este evangelio, ¿verdad? Recuérdense, hay que verlo desde la perspectiva judía, ¿verdad? Y hay que saber entonces a qué se está refiriendo. Okay. Si le voy a decir que si a alguien le llamó la atención, por ejemplo, en la genealogía dice, y Joram a Usías. Si usted sabe quién era Usías, y si no sabe, pues váyase a ver qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, qué es lo que resalta, porque en la manera que tú conoces todo eso, tu entendimiento va a ser mayor, ¿verdad? Okay. Así es que
hemos llegado por aquí hasta este momento. Hermano Samuel, ¿quiere decir Nada más unas últimas comentar como palabras? lo que decía acerca de lo mismo que pasó Moisés. Y si vemos, el pueblo de Israel en ese tiempo estaba esclavizado por Egipto. Estaba en esclavitud. Y aquí en este tiempo, el pueblo de Israel también estaba dominado ahora por el Imperio Con ciertas Romano. libertades. Ajá, Ujú. con ciertas libertades, pero por eso es que se dio, bueno, y también era algo que el enemigo iba a tratar de querer obstruir, pero también había de ese tiempo el pueblo de Israel también estaba en dominio de los romanos. Sí, no se adelante, hermano Samuel. Mañana vamos a ¿No, hablar, eso? mire, porque ahí hay muchas cosas. Porque en el caso de Moisés, si se recuerda, era porque el pueblo estaba creciendo mucho. Entonces habían dado una instrucción que no fue algo teledirigido de que decir, va a venir el libertador, pum, y lo vamos a cortar. No. Ahora, en el caso de Jesús, sí. Digo, no, que vinieron a adorar al rey. ¿Cuál Y rey? ese que era temeroso de que alguien más fuerte que él se levantara, dijo, no, pues yo voy a eliminar cualquier indicio de que vaya a salir un rey, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Así es que unas últimas palabras entonces. Pues nada más aquí entendiendo y más a profundidad lo que es este libro, y es algo que sí nos ayuda. Y como yo siempre he pensado y he dicho que la palabra de Dios, cada vez que leemos, encontramos cosas buenas, cosas nuevas, y es algo que nos debe de motivar seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y también aprendiendo para que en la actualidad a muchas veces, tanto a nosotros como a nuestros hijos, y más los que tienen hijos pequeños, que son atacados o van a ser mucho más atacados en las escuelas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a través de este reto que nuestro pastor nos ha puesto, tenemos que esforzarnos para aprender, para que nosotros, cuando nuestros hijos vengan con una idea que les han enseñado afuera, porque en las escuelas aquí en Estados Unidos ya sacaron a Jesús y a la Biblia de las escuelas, como hace años atrás, que era lo principal. Ahora no, y ahora ya hay cada vez hay más maestros que son ateos. Entonces todo lo contrario que viene a la palabra de Dios le van a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que todavía no tengo, pero entonces tenemos que estar preparados, y es algo que nos sirve tanto para nuestra vida espiritual que para ayudar a nuestras generaciones que vienen más adelante y enseñarles, porque cada vez se está poniendo más difícil, porque sabemos que se está acabando el tiempo de Satanás. Ujú. Mario. Yo solamente quiero dejar a la audiencia con este último image in your mind, que fue lo que a mí se me vino en mente cuando leí los últimos versículos, que Cristo, el Verbo, el que estuvo presente en la creación de la humanidad, del mundo, del universo, se hizo tan pequeño hasta caber en una madre, ¿verdad? Ujú. En el vientre. Wow. Se En el humilló. vientre, sí. De tal manera. Ujú. Ok, pues miren, allí comentaba Ceci, decía que José dudó de María después de que se fue con su prima. Despacio, Ceci, porque ahorita estamos viendo Mateo, porque Mateo no toca ese tema, ese punto, porque cuando lleguemos al Evangelio que lo pone y lo menciona, hay una razón, ¿verdad? Hay una razón de ser, porque ahí abre la brecha para algo, una intención, para que nosotros, como decía a un principio, son 4 evangelios y lo vamos a ver desde 4 perspectivas diferentes, y por eso lo vamos a ir tratando uno por uno, ¿verdad? Pero verdaderamente no, y esto es para que no quede duda, ¿verdad? De que Jesucristo, vino, fue a la cruz, fue a la sepultura y resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre. Amén. Esa es la clave. Y aquí nos enseña de Mateo, ya tal vez voy a regresar a lo de ayer, nos enseña que a nosotros, si tú no nos estás viendo y no has
reconocido, no has aceptado a Jesucristo, porque tal vez tú dices, yo soy malo, yo soy esto, yo soy lo otro, y te empiezas a meterte ideas. Aquí Mateo era una persona que era ladrón, en pocas palabras. Ladrón robaba con licencia. a su mismo pueblo y se quedaba con una parte de las ganancias. Entonces Jesús lo alcanzó. A ti también te puede alcanzar. A nosotros también nos ha alcanzado. Nadie es perfecto, pero Dios, cuando llega a nuestras vidas y el Espíritu Santo llega a nosotros, nos cambia, nos transforma, nos hace unas nuevas personas, nos empieza a moldear. No piensen que somos ya, ¿cómo se puede decir la palabra? Sin errores. No, cometemos a veces errores, pero ya tratamos de ser más obedientes a lo que nos enseña la palabra, y estamos hablando de Jesucristo, el dador de la vida, el que nos promete muchas cosas, que eso después lo vamos a estar viendo, y yo les motivo a que sigamos más buscando de Jesucristo. Y si no le has aceptado, si no sabes cómo hacer, puedes llamar a través de la página de la iglesia con nuestro pastor. Él te puede enseñar, te puede guiar a hacer la oración para que tú aceptes a Jesucristo y empieces a experimentar algo nuevo y sobrenatural. Amén. Bueno, oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido iniciar, Señor, otro reto. Te pido que seas tú, Señor, poniendo en cada persona de nuestra iglesia, Señor, esa intención, ese deseo, esa hambre de poder escudriñar tu palabra. Y que día con día, Señor, cada uno de nosotros podamos crecer, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque sabemos, Señor, que en la manera que nosotros profundicemos y hagamos de tu palabra nuestro diario caminar, sabemos que tú nos usarás de una mejor manera. Bendecimos, Señor, la vida de hermano Samuel, de Mario, de sus familias respectivas, Señor, de mi familia, de mi vida y de aquellos que se han conectado y verán este video. En el nombre de Jesús, despedimos este momento con un amén. Amén. Okay, Dios los bendiga a todos, cuídense. Bye, bye.